Vamos ahí. Meca, chaval. ¿Cómo tira? Vaya bicha. Menuda bicha, chaval. Esta sí que es buena. Trucha del Colorado o una mucho mejor. Buah, buah, chaval. Buah. Ahí está, tío. Ahí está, otra buena más. Otra que tira buena. Vale, 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 vale. No, bro, no corras para allá. Hay una piedra en el fondo. Gracias. Buah. Esta sí que es buena, tú. Como la otra, la que quité ahora, más o menos. Ay, Dios mío. Más, esta también tira, tío. Vale, vale, vale. Buena esta también. Buah. Qué tremenda trucha del Colorado, veo. Qué buena. Ahí está, tío. Creo que es otra trucha del Colorado. Ya sería una gacha tremenda, ¿eh? No me jodas otra. Otra, tío. Qué buena. Este es un popper, chavales. Uy, casi picada.
Hostia, la de esa caña. No. No, porque me equivoqué, tío. Una decisión complicada, tío. Me cago en la puta de oros. Porque esta trucha era buena, la que estaba en esta caña, tío. No la pude perder, tío. Y después la pierdo, joder. Puta que la parió. Esta es otra buena. Mira, 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 mira cómo tira, chaval. Me va a vaciar el cajete, tú. Qué buena. Qué buena esta también. Esta sí que es buena. Al final no me van a dejar pescar ninguna a paseante, joder. Voy a tener que sacar las dos fuera del agua para pescar un poquito a paseante. Esta también es buena. Vaya mierda esta trucha que acabo de pillar, tío. Es una trucha de colorado, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Vamos a ver. Lisa, ¿tú cuántas salchichas vas a querer? ¿Cómo? ¿Cuántas salchichas vas a querer? 4. Vamos a ver.
Voy a poner este y a tomar por culo. Vamos a pescar hasta que llega a los 10 kilos 900 y después a partir de ahí pescamos a fondo. ¿Sabéis lo que os digo?
Vale, a partir de aquí vamos a pescar a fondo.
Buah, chaval, esta torcha sí que tira, eh. Vamos, 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 que esta es buena también. Esta es grande, chavales.
Buah, tío, las dos. En las dos cañas tengo. Y esta es buena, la de esta caña es buena trucha, Flipas, chaval, como tira. Está bien. Buah, y llevo ya truchas de Colorado a tope, tío. Flipas, chaval. A mí lo que me gusta mucho es el este. Ahora sí. Colorado, ¿de verdad? Isa, vamos a comer, ven. Isa, ¿me escuchas? Isa, Sí. ven a comer. Vamos a ver cuánto tenemos ahora de pescado. Buah, 300, chaval. O sea, 3.340, bro. Bueno, chavales, vengo ahora.
El viaje. Vámonos, ahí fuimos, loco. Buah. Bueno, pues vamos. Otra buena ahí. Hay varias ya que tengo ahí, clavadas. Vale, son bastante buenas, la verdad. Son grandes, pero tengo que esperar a que el día se ponga bien para que piquen las gordas, las Big Mamas. ¿Tú sabes lo que te digo? No, bro, puta mierda. Joder, se me fue porque destensé la línea, tío. Qué maldito manco. Error de manco, literal. Ah, por cierto, mi truco es le doy 2 vueltas o 3 o incluso 4 al revés al carrete, soltando hilo para que tenga más oportunidad de comérselo, porque si no, no se lo da comido. Porque si no hay a veces que el anzuelo es demasiado grande y no se lo da tragado y se sueltan. Pero bueno, yo creo que es más o menos solo saber el tiempo justo en el que tienes que... Justo el mismo tiempo en el que te pican, saber que tienes que dejar que se claven bien. Porque implementaron esa mecánica. Si tardas en clavar, se sueltan. Y si literalmente lo clavas temprano el pez, se va el pez en vez de clavarse en el anzuelo. Antes era al revés. Antes en el momento en el que veías que se movía el sedal ya podías clavar, ahora no. Tienes que dejar que se lo coma.
Es realista, o sea, es como se hace siempre. Le voy a poner calamares. Vamos a ver ahora, a ver qué tal. Ahí está. 3, 4. Ahí. Vamos a recoger esta caña que le quiero poner otra carnada. No, es este también. Vamos a ver ahora qué tal. Que no me voy a unir, Víctor. Joder, tío, qué pesado llamándome, tío. Lleva ya 12 veces que me llama mientras estoy comiendo, tío, el payaso este. Falta de respeto, tío. Irrespetuoso de mierda. Dale, sigue llamando. Que te bloqueo, payaso. Víctor, estoy comiendo, bro. Que sé que estás en el directo. Deja de llamar, puto pesado. Y vuelvo otra vez. Tío, qué pesado, coño, qué pesado. Te juro, tío, estoy... Si tuviera una pistola al lado, tío, le metía un tiro al móvil, tío. Te lo juro, por mi puta madre que es un pesado, tío. ¡Otra vez! Dios mío, puto pesado de mierda.
Bueno, te voy a contestar porque me cago en Dios. A ver, ¿qué? Puto pesado, bro. ¿Qué? Estoy en mi puta casa. ¿Algún problema? Mira, tío, estoy comiendo, tío. Mi padre poco más y no me explota el móvil contra la pared, tío. Dejad de llamar, tío. Que la gente está comiendo, joder. No. 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 Porque tengo una excursión de pesca, bro. Y si va Pirulín, no quiero estar con él, bro. Que le puedo meter un coñazo, bro. No voy, no voy. Chao. Puto pesado de mierda. Otra vez, tío. Puto pesado de mierda, tío. Te juro que te voy a coger a palazos, tío. Otra, y dale, y dale, y dale. Sigue llamando, guapo. Sigue llamando. Te suelto una galleta, payaso. Otra vez. O sea, no, es que se cuelga porque no le estoy cogiendo y vuelve a llamar, tío. Con su puta madre. Después dicen que yo que no le doy la vuelta a la tortilla, tío. La tortilla la hago yo, tontito. Cuatro pagos, tu payaso. Coño. Puto pesado de mierda. Pesado, tío. Más pesado, tío, con una vaca en brazos. Voy a clavar una estaca, chaval, como me echamos otra vez. Dale. Ese lo está buscando. Ya verá, después le va a dar gato por liebre. Voy a meter un palazo en la cabeza y ya verás cómo vaya a aprender. Cago en diola. Qué listo es, tío. O sea, molestándome en mi puta casa, bro. Cogiendo... No le voy a coger el móvil, tío. Porque si se lo cojo, bro... Le canto... Le canto a CDC, cabrón. Pesado, tío. Más pesado el tío este.
Cago en la hostia puta. Otra vez, tío. Se la está jugando. Se la está jugando este hombre, tío. Bro, tío, que me respete, que soy más mayor que él, tío. Yo soy mayor de edad, tío, y porque él es menor me está molestando, hijo de la gran puta, tío. Como él está jugando a la carta de que soy menor, tío, pero como le coja yo hoy en el parque, tío, le voy a arrancar la cabeza, tío. Porque no lo conozco de nada, bro. O sea, lo conocí hace 2 días y es un puto pesado, tío. Al principio no me llamaba, no. No me llamaba, pero ahora no para, tío. Hasta ayer a las 2 de la mañana... Dale que te pego llamando. Pero eso sí, le voy a enseñar cómo es la furia española hoy si voy al parque. Me cago en sus muertos. Pesado, tío. Qué puto pesado. Pesado de mierda, tío. ¿Te va a coger? Tu puta madre, Víctor. A ver, coño, lo voy a coger. Vamos a ver, ¿qué carajo quieres? Me cago en Dios, ¿Qué carajo quieres? Me cago en la puta que vos parió a todos. Me cago en Dios, Deixade de tocar o carallo, que vou... Mira, se vou ao parque mazo vos a todos a hostias, me cago en Dios. Deixade de facer o tonto, que xa sodes maiores, me cago en Diola, meu. Puta que vos pariu a todos, carallo. Meu, deixade tranquila a xente, me cago en Dios, Pesaos de mierda. Ya me callo, por eso me voy. Pesado, tío. Outra vez chamar, Xa verás ahora. Me deu unha toleada, me cago na virgen.
Mira, como me dé unha toleada, me cago na virgen. Mira, Víctor, van traballar moitas funerarias, me cago na virgen. Van a facer caixas de pinos a cada poucos días. Me cago na madre que vos pariu a todos, carallo. Deixade de facer o tolo. Xa estou hasta o carallo, me cago en todo la puta madre. Deixade de facer o tolo, que xa sodes maiores, cago en diola, meu. Que? Non, xa o sei, xa... Me cago en diola, meu. Mira, Víctor, escoita. Cando che meta a navalla pola barriga eche a subir hasta o peito. Depois te colgar dunha pala do tractor e te sacar as tripas fora, me cago en todo. E vou facer chorizos contigo, que eres un porco, eres un rancho cebao. Eh... Pesado, tío. A ver, ¿qué? 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 ¿Qué carallo queres? Cago en diola, meu. Déjame tranquilo, que se vou hoxe pa ali. Cago en diola, meu. Van traballar moitas funerarias. Tengo una excursión de pesca, tío. Te dije que no puedo, bro. Encima sigues pa'lante. Bro, hablé con mi padre y estoy en el club de pesca del río Cabe. Y hoy es una competición a las 5 de la tarde. Joder, son 2 horas de competición. Me imagino que terminará a las 5 o 7, o 7, a las 7 en punto, me imagino. Claro. Sí que lo saqué.
No, es verdad. Mira. No. Ya, pero no te hice ni puto caso. Porque si no hubiera Porque si no me hubieran suspendido, bro. Yo no me cabreo por esas tonterías. Pesado. Pesados, tío. Bueno, chavales, voy a cortar por aquí. Venga, chavales, nos vemos. Chao, recordad, soy Izar barra baja